hermanos, como que cuando hay una guerra ahora mismo, una guerra que es peor que el virus, porque el virus en el daño más profundo mata el cuerpo, pero el alma de aquellos que son salvos vive para siempre. Pero el virus que mata el espíritu, ese es el que nos está dando guerra. Está poniendo un montón de trabas en nuestra congregación, en la iglesia en general. Y voy a pedirles que me ayuden a cambiar la Mac, por favor, ahora hacia la pantalla, porque quiero esta tarde predicar sobre este tema que está trayendo, pienso yo, bendición a nuestra vida. Nuestra fe está siendo desafiada, créanmelo, y no pretendo yo quedar bien con nadie, pero cuando yo oigo orar a hermana Lilian en la radio, me toca mi corazón. Porque, ¿sabe, hermanos? Nadie aquí está orando porque no tenga otra cosa que hacer. Lo que estamos orando porque sentimos la necesidad, porque creemos que Dios se mueve a través de la oración. Amén. Y eso es lo que nosotros estamos creyendo firmemente, que Dios se mueve a través de la oración. Y que es importante que nosotros sigamos creyéndole a Dios por un milagro, por un rompimiento, hermanos, por un rompimiento, porque esta batalla que estamos teniendo entre la fe y las dudas y el temor, y a veces nos sentimos agobiados por la duda, por el temor, por la media, por las noticias, y sentimos que no vamos a salir adelante, pero de repente la fe empieza a surgir dentro de nosotros y es como una guerra, es como estar peleando una batalla. Cada vez que comenzamos el servicio, ¿cómo comenzamos? Orando, intercediendo, orando por sanidad. Si usted tiene una petición, véngase temprano para que oremos juntos aquí por sanidad. Oremos por provisión, oramos por restauración. ¿Por qué? Porque, hermanos, el reino de los cielos sufre violencia. Amén. Y esa violencia es esa guerra espiritual, es ese clamor de los santos, son esas lágrimas que salen de lo profundo de nuestro corazón, que no lo hacemos, que no lo damos porque no tengamos nada que hacer, sino porque sabemos que hay una guerra y la vamos a pelear hasta el último minuto de nuestras vidas. Amén. Gracias a Dios por los intercesores. Yo quiero que nos demos un aplauso todos esta tarde. Amén. Este es por todos los intercesores, por aquellos que están orando continuamente, como dijo hermana Mileni, todas las mañanas a las 6 de la mañana. Si usted no ha participado en esta oración y quiere participar, acérquese a uno de los líderes. La hermana que dirigió hoy aquí, la hermana Juanita, la hermana Lisbeth, cualquiera de los líderes que están ahí a cargo de los grupos de intercesión, y dígale: hey, yo quiero tener este privilegio también de orar. Hemos recibido llamadas lindas de gente que está recibiendo la bendición de Dios. Y hoy yo quiero tocar este tema que se llama los enemigos de la fe. La fe también tiene enemigos. Amén. Y es importante que nosotros los vayamos descubriendo, que los vayamos desenmascarando, para poder saber contra qué peleamos. Y si sabemos contra qué peleamos, nosotros sabemos cómo pelear, cómo dirigir nuestras campañas de guerra. Y hermana Milenis leía muy bien Filipenses capítulo 1, versículo 27. Sin embargo, yo quiero leerles unos versículos anteriores a eso, solo para tener una comprensión. Filipenses capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, escribiendo desde una incomodidad, desde un encierro como el que muchos hemos estado viviendo. Y quizás no solo un encierro de casa, pero un encierro moral, un encierro a veces de dolores psicológicos, de golpes que se dan con las palabras, con las acciones, en los matrimonios, en las relaciones, que nos van poniendo en una cárcel que parece que no tuviera salida,
parece que no tuviera forma de salir de eso. Y Pablo escribe, así que si usted es un hombre, es una mujer que está en una cárcel espiritual, en una cárcel debido a problemas, debido a malas relaciones, debido a palabras ofensivas, acciones ofensivas, yo quiero que usted se identifique con esta palabra que el apóstol Pablo dice, porque es importante que lo tomemos. Versículo 12, capítulo 1 de Filipenses dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Oiga bien, las cosas malas, las cárceles, las prisiones, los azotes que han venido sobre mí han más bien traído buenas noticias. ¿Cuántos saben que esta semana una iglesia en California del pastor John MacArthur desafió al estado de California? Dijo: yo no voy a cerrar, no voy a tener limitaciones, voy a reunirme en mis cultos normales. Les he hecho caso, he sido obediente, dijo el pastor MacArthur. Hemos guardado la distancia, hemos guardado todo lo que ustedes quieren, y ustedes insisten en tener cerradas las iglesias. Entiendo hoy que esta guerra ya no es de ustedes, sino que es del diablo. No me voy a someter a ustedes. Y el estado de California demandó al pastor John MacArthur para cerrarle la iglesia definitivamente y ponerlo en la cárcel. Y esta semana los jueces dijeron: John MacArthur tiene la razón, la iglesia no se puede cerrar. Amén. Es algo, hermanos, que nos deja en este pensamiento de toda esta situación que estamos viviendo. Yo sé que hay un virus, yo sé que hay una infección y que hay que cuidarnos, pero detrás de eso hay una artimaña del enemigo para querer cerrar la iglesia, cerrar la propagación del evangelio. Pues el apóstol Pablo dice: esta cárcel, que en teoría me debiera de matar, me debiera de callar, ha venido a redundar en que el evangelio siga siendo predicado. De tal manera, dice el versículo 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo con el Señor en mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Y en el versículo 21 de Filipenses 1 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo puede decir conmigo esta tarde, dígalo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. Y ahora llegamos al versículo 27 que leyó hermana Milenis. Esto es lo que el apóstol Pablo le pide a la iglesia, y esto es lo que se nos pide a nosotros. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiente, unánimes por la fe del evangelio. Y en el versículo 28 dice: y en nada intimidados. En nada intimidados. En resumen, el apóstol Pablo dice: oiga de vosotros que estéis como firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y en el versículo 28 dice: en nada intimidados. Es para todos aquellos que están pasando, que estamos pasando una situación difícil. Esta es la recomendación del apóstol Pablo: manténganse firmes, no se dejen intimidar, peleen, peleen, peleen. Y nosotros podríamos decir: porque el Dios del ejército de Israel está con nosotros. Amén. Y este es el llamado para la iglesia. ¿Cómo se comporta una iglesia llena de fe? Es una iglesia que pelea la buena batalla. ¿Cómo se comporta una iglesia que navega en la fe? Está dando la batalla. Quizás algunos están perdiendo la vida, algunos justos están perdiendo la vida, pero realmente la están ganando, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Un comportamiento digno, firmes en el espíritu, unánimes en la fe. Yo quiero animarle que usted lo repita conmigo esta tarde: un comportamiento digno,
firmes en el espíritu, unánimes en la fe y en nada intimidados. Aleluya. La actitud de la iglesia debe ser esa, y es importante cuando nosotros vemos, hermanos, en el Salmo capítulo 3, versículo 1, el salmista David dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen: no hay para él salvación en Dios. Muchos adversarios se han levantado en esta temporada. Muchos enemigos se han levantado en esta temporada. Muchos problemas que antes no bregábamos con ellos, pero que hoy están ahí tocándonos las puertas de la casa. Parece que entre más pasa el tiempo, más se levantan enemigos, más se levantan adversarios. Déjeme decirle algo: todo aquel que pelea la batalla de la fe se gana enemigos gratis. Todos los que están peleando la batalla de la fe están cada día desafiando enemigos espirituales que tienen el propósito de robar tu bendición, de robar tu salvación, de robar el gozo. Y a veces, hermanos, sin ánimo de ofender, pero hay una película que se llama Durmiendo con el enemigo. Así que es importante que nosotros veamos, como David dice: ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Yo veo ahora a las mamás que muchos de ellos tienen que dedicarse ahora a trabajar, a también darle las clases a sus hijos. Y hermanos, yo creo que muchos aún aquí no habíamos realizado qué tan importante es la labor de los maestros hasta ahora que hemos tenido a nuestros hijos tanto tiempo en la casa. No quiero decir que son enemigos, pero se han levantado más cosas que hay que atender. Entonces el salmista David dice: ¿cuántos se han multiplicado mis enemigos, mis adversarios? Y el tema de esta tarde es los enemigos de la fe. Los enemigos de la fe que están ahí atacándonos, que están dándonos guerra cada día. No sé si podrías ayudarme dándole una más adelante, por favor. Amén. Dale un clic, dale una más, un clic. No, a la de atrás, pero déjala que suene, por favor. Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban: no hay salvación para él. Mas yo, tomado de su mano, este desierto pasaré. Este coronavirus pasaré, estoy seguro de mi salvación. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Amén. Estoy seguro de mi salvación. Se burlaban. Dígalo una vez más. Se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban: no hay salvación para él. Mas yo, tomado de su mano, este desierto pasaré. Estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de mi salvación. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden estar seguros de su salvación en Cristo Jesús? Estoy seguro de mi salvación. Los enemigos de la fe. Yo quiero tomar este tema basándome en el pueblo de Israel, porque hablar de Israel es hablar de la fe. Porque Israel nació por la fe de un hombre. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En Hebreos, hermanos, capítulo 11, versículo 8 dice que por la fe Abraham dejó su tierra. En el versículo 9 dice que Abraham por la fe habitó como extranjero. Ahí recibió la promesa de ser padre cuando su simiente estaba seca, cuando no había posibilidad de tener hijos. Por la fe Abraham recibió el hijo de la promesa, Isaac.
Isaac engendró a Jacob y se convirtieron en coherederos de la promesa de Dios para Abraham. Y de Jacob nacen las 12 tribus que forman el pueblo de Israel. En un solo día Dios estableció una nación. Así que cuando nosotros hablamos de Israel, hablamos de la fe. Por eso usted ve que Israel es productivo, que Israel convierte los desiertos en campos fértiles, que Israel, a pesar de eso, de ser un país tan pequeño, es una de las potencias mundiales con armas nucleares, que Israel se ha dado el lujo de combatir de lunes a viernes, derrotar a los enemigos y el sábado volver a su día de descanso, porque ellos guardan el sábado como día de reposo. Cuando nosotros hablamos de Israel, hablamos de la fe en acción, de la fe vista, porque Abraham es el padre para los cristianos de la fe. Entonces, los enemigos de la fe, yo quiero hablarlo en relación a Israel. Y el primer enemigo que nosotros encontramos, mis amados hermanos, es el Egipto. No me le bajes al volumen, por favor, hija, ¿verdad? Quiero mencionar este primer enemigo, Egipto. Egipto se convierte en un enemigo de la fe. ¿Por qué? Porque Israel llega a Egipto como muchos de nosotros llegamos a este país, buscando prosperar, buscando salvarse de la crisis, y terminan agobiados en un régimen que esclaviza al ser humano. Algunas de las principales situaciones que el pueblo de Israel pasa en Egipto dice, lo primero que Egipto pensó es: no tenemos que dejarlos que se multipliquen. No se deben de multiplicar. Enemigo de la fe. El diablo quiere que tú sigas sin creerle a Dios. Que no vaya, que ese granito de mostaza que Dios puesto en ti se quede tal y como Dios lo puse. Y Egipto dijo, el faraón dijo, no debemos de permitirles que se multipliquen. Además, en el versículo 11 dice que les impusieron cargas pesadísimas sobre el pueblo de Israel. Les esclavizaron con trabajo pesado. En el versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Mira el versículo 14 lo que dice. Les amargaron su vida. Les amargaron su vida. Y en el versículo 15 hubo un intento por matar una generación del pueblo de Israel. El faraón habló con las parteras, dice la Biblia, y le dijo, si es varón, mátenlo. No quería que hubiese una nueva generación que pudiera traer libertad. Y hermanos, nosotros podemos ver que ese enemigo llamado Egipto toca a nuestras puertas cada día. Vivimos en un régimen faraónico donde muchas veces estamos tan esclavos del trabajo. Aunque Israel se movió a Egipto para una aparente prosperidad, terminó en una horrenda esclavitud. Egipto es un enemigo de la fe que no quiere que te multipliques, no quiere que tus hijos conozcan del Dios que nosotros servimos, no quiere que tú sigas con tus creencias, quiere quitarte esos privilegios. Y muchos de nosotros, quizás hermanos, con pesar podemos decir esto: por el ánimo de prosperar, por el ánimo de tener más, nos metemos en una deuda, nos metemos en 2 deudas, nos metemos en 3 deudas, y luego con eso viene un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, y ya no tenemos tiempo para los hijos. Los hijos quedan en manos de babysitter, en manos de guarderías, en manos de extraños que les hablan al oído cosas que no deben de ser, cosas que usted nunca ha practicado en su casa. Sus hijos empiezan a decirlas porque están siendo criados por otras personas, están siendo educados por otras personas. Finalmente llega el tiempo en que los hijos muchas veces niegan el amor de los padres, se descarrían, se van de la casa, no quieren saber nada. Y usted dice, yo no crié hijos así, yo no quise tener hijos así. Matrimonios que se vienen desgastados por el exceso de trabajo, por el exceso de carga, que en muchas ocasiones queremos tomar todo lo que este país nos ofrece, aunque sabemos que hay cosas que este país ofrece que no son convenientes a nuestra vida espiritual. Nuestro mayor enemigo de la fe,
Así como para Israel fue Egipto, hoy es la forma en que este país nos esclaviza, nos envuelve, nos vende, hermanos, la idea de que podemos tener todo lo que queramos con un módico pago en dinero y un duro pago de su vida. Mucha gente que ha dejado de vivir por la fe es porque se ha dado cuenta que con un par de dólares es autosuficiente. ¿Qué hace falta con tener un buen trabajo para comprar todo lo que quiera, que realmente no necesita de Dios? Una de las lecciones que nos da este virus que está pegando es que mata a ricos y pobres por igual. Que no escatimas si tienes cuentas grandes o si no tienes ninguna cuenta. Porque lo que mata el virus es la falta del oxígeno, y el oxígeno es provisto por Dios gratis para toda la creación, lo cual nos vuelve a decir que estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria, dice la palabra. Jehová es nuestra provisión, Jehová es el deleite de nuestra alma. El enemigo debe de saber que aunque la nevera esté vacía, que aunque el auto no tenga combustible, nosotros seguimos creyendo en el Dios de la provisión, seguimos creyendo en el Dios poderoso. Levante su mano al cielo conmigo esta tarde y diga: yo creo que mi prosperidad depende del Dios todopoderoso. Y diga como dijo Job, dígalo como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó. ¡Aleluya! Ojalá que usted lo pueda decir en su casa también. Sea el nombre de Jehová bendito. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Dios le da una palabra a Moisés acerca de su enemigo Egipto. Y esa es el arma que usted debe de tomar para seguirle insistiendo a sus hijos. Tienes que seguir los caminos del Señor. Alguien me dijo una vez: pastor, pero mis hijos ya no quieren que yo les hable de Dios. Bueno, mientras vivan en su casa tienen que escucharlo. Si ellos no quieren que usted les hable de Dios, que tomen sus propias decisiones. Pero mientras en esta casa se viva, van a oír del amor de Dios que me sostiene. Pero mire cómo Dios le responde al pueblo de Israel. Le dice a través de Moisés, pero Moisés dijo al pueblo, léalo conmigo, dice: no temas, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Lea fuerte esta segunda parte. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, jamás. El que se mete con un hijo de Dios se mete con Dios. El enemigo viene para destruir tu fe, y esto es lo que Dios te dice: no lo vas a volver a ver jamás. No lo vas a volver a ver jamás. Escúchame, pueblo de Israel, lo que Dios te dice. Esos egipcios que han estado golpeando tu casa, esos egipcios que han estado encadenando, míralos hoy, porque es la última vez que lo ves. Yo prometo, y Dios no miente. Yo prometo, y Dios no miente, que nunca más los van a volver a ver. Aleluya. ¿Cómo nosotros podemos tomar victoria sobre Egipto? ¿Cómo lo metemos? ¿Cómo lo vencemos? Es bien sencillo. Hay que meterse en el río de Dios. Hay que meterse en el río de Dios. ¿Sabe, hermano, que el única ave que desafía al águila es el cuervo? El cuervo es la única ave que desafía al águila, porque el cuervo tiene la habilidad de pararse sobre el águila cuando va volando. El cuervo puede llegar encima del águila, se cuelga de él y le empieza a picotear la cabeza. El cuervo empieza a picotear la cabeza. Pero el águila ni tan siquiera hace el esfuerzo de voltearlo a ver y decir: me duele. No. El águila comienza a sumergirse en lo que él sabe hacer. Empieza a volar alto, a volar alto, a volar alto, y de repente el cuervo cae muerto por la falta de oxígeno. Sin problemas. ¿Queremos nosotros vencer a este enemigo llamado Egipto? Sumerjámonos en el río de Dios. Ahí estaba el mar Rojo abierto de par en par.
Y la promesa de Dios es, no los van a volver a ver, pero ustedes tienen que meterse a este río. Ustedes tienen que cruzar este mar. Ustedes tienen que pasar del otro lado. Yo les quiero animar hoy a atrever a sumergirse en la alabanza, a atrever a sumergirse en la adoración. Métase cada día más con Dios hasta que su cuerpo quede totalmente cubierto con la sangre de Cristo Jesús, de tal modo que este Egipto, este enemigo de la fe, no lo pueda ver, porque su vida está escondida en Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo de Israel pasa al otro lado, en Éxodo 15:1, María comienza a cantar: cantaré al Señor por siempre, porque echó a la mar jinete y caballo, echó a la mar. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! No le permita al enemigo parálisis, no se quede estático. Yo no sé, es una impresión que sale de nuestro entendimiento ver aquellas grandes cataratas sostenidas unas a un lado y otras a otro lado, y Dios diciéndole al pueblo de Israel: avancen, porque estos que hoy están viendo ustedes nunca en su vida los van a volver a ver. Dios dice: sumérjase en el río de Dios, sumérjase en el poder del Espíritu Santo, anhele hablar en lenguas, anhele adorar a Dios en lenguas, porque cuando usted adora a Dios en lenguas angelicales, el enemigo queda desarmado. La clave para vencer a la fe no es resguardarnos en la casa, es resguardarnos en el templo. La clave para vencer al enemigo de la fe no es echar mano a sus recursos que usted tiene, gloria a Dios porque los tiene, pero la clave es agarrarse de Dios, que es su provisión, que es su medicina, que es todo para nosotros. Aleluya. Es la forma que este enemigo de la fe se puede vencer. Como decía hermana Davis un jueves, que hoy la saludamos a hermana Davis, se golpeó el dedo de un pie y está en su casa ahí mientras va al médico, y hasta su casa le mandamos un aplauso de ánimo a la hermana Davis. Amén. Hermana Davis, Dios le bendiga. Hermana Debbie nos compartió un jueves acerca de la carne, el espíritu y el alma, y dice: la carne nunca va a querer meterse al mar rojo. Yo no sé si aquí hay algunos que son como yo, pero aunque está a 105 grados, yo quiero el agua caliente en la ducha, porque yo empiezo metiendo el dedo gordo, hermano. Y cuando todavía está yo no me quiero salir, pero el pie se sale. El pie se sale, hermano. Quizás sea mala, ya me estoy confesando, pero cuando hasta el vidrio está nublado, yo sé que está calentito todo. Y hermanos, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay abundancia para el espíritu. ¿Sabe? Jamás va a ser la solución. Jamás usted va a vencer a ese enemigo de la fe quedándose en su casa, quedándose escondido en sus problemas, quedándose escondido en sus tribulaciones. Yo sé que hay muchos aquí sufriendo, hay personas que están con problemas, con dificultades. Yo sé, yo entiendo, algunos no pueden venir por eso y es entendible, pero usted puede alabarle a Dios ahí en su casa. Usted puede alabarle a Dios donde quiera que esté, que el enemigo no le calle lo más glorioso que es su libertad de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. El pueblo de Israel vence a ese enemigo de la fe. Y nomás avanzan unas millas más y les aparece otro enemigo de la fe, llamado Amalek. Esta vez Israel estaba en un lugar llamado Refidim, que quiere decir lugar de descanso. Y ahí en ese lugar de descanso le aparece otro enemigo. Hermanos, hablando ahí muy coloquialmente, ¿qué onda le picó a Amalek? ¿De dónde le surgió el odio por los israelitas? Eso le pasa a algunos de nosotros. Se hicieron cristianos y de repente le salieron enemigos que usted nunca había tenido. Hay gente que se molesta tanto que usted le cree a Dios. Hay gente, hermanos, que, como decía mi suegra acerca de una comadre que tenía en sus tiempos, y cuando mi suegra aceptó a Cristo, la comadre le llegó y le dijo: se acabó la religión, se acabó el comadrazo.
gente que ni esperas, gente que hermano, que ni le importan tus decisiones, pero se vuelven tus enemigos. Así fue Amalek. Apareció de repente y dijo: aquí está este pueblo, le vamos a matar su fe. Le vamos a matar su fe. Amalek es el segundo enemigo. Y en el Salmo 83:1 hay una oración de David referente a este pueblo de Amalek. Mire cómo dice: oh Dios, no estés en silencio, no te quedes callado ni quieto, oh divino, porque fíjate, tus enemigos están alborotados. Los que te odian actúan con arrogancia, con astucia, conspiran en secreto contra tu pueblo, conspiran contra tus protegidos. Ellos dicen: vamos, acabemos con ellos como nación, para que el nombre de Israel no se recuerde más. Así era el odio, hermanos. Y quizás muchos de ustedes, muchos de nosotros, a veces tenemos que librar una batalla con amigos que nos quieren poner una cerveza, que nos quieren engañar con una bebida alcohólica, que no les ajusta que ellos sean bebedores y sean borrachos, pero ellos quieren verte a ti. Ese problema lo tenemos hoy más duro con la comunidad LGBT, y probablemente esto trae problemas porque ellos llevan su vida desordenada y nosotros no vamos a castigar su vida. Ellos deciden ser lo que quieran ser, pero ellos quieren que nosotros seamos como ellos. Ellos quieren que la iglesia adopte medidas para recibirlos, para que les aceptemos su manera de vivir. Esos son los enemigos gratuitos. La gente que se enoja porque tú estás tratando de no tomar. Gente que se pone bravo contigo porque tú dejaste el cigarrillo. Oye, alaba a tu Señor, dale gracias a Dios que tú tienes una vida nueva, que no depende de un tequila para sonreír, no depende de un cigarrillo de marihuana para vivir bien. Dios es el gozo de mi vida, aleluya. Pero son enemigos. Y mire, algunas características de este pueblo de Israel. En primer lugar, de Amalek, su nombre es belicosos. Belicosos, o sea, ellos buscaban... Es de esos hermanos que se enojan hasta por las malas miradas. Un pueblo belicoso totalmente. Ellos gustaban de atacar a Israel por su espalda. Ellos siempre estaban viendo quién era el último y ahí dirigían sus ataques. Es un espíritu que se levanta contra el propósito de Dios. Dios iba a llevar al pueblo de Israel a Canaán. Amalek estaba en contra de eso. En el nivel personal, Amalek ataca tu economía, tu familia, tu ministerio. Se roba el fruto de tu familia, de la congregación, del reino, y lo destruye. Este espíritu de Amalek hoy en día está minando la fe, la confianza, la relación, hermanos. Yo espero que ustedes tomen esta palabra esta tarde. Más que hermanos en Cristo, debemos de ser compañeros de milicia. Y entre compañeros de milicia, hermanos, debemos de cuidarnos los unos a los otros. Porque este era el interés de Amalek, destruir al pueblo de Israel. Fíjese bien, dice la palabra del Señor, que ahí está Israel batallando. Es un espíritu que se mete sutilmente dentro de la congregación. Un espíritu manipulador que trabaja por la retaguardia para restarle eficacia a los guerreros y guerreras del Señor. Amalek es un espíritu de ablandamiento que quiere quitarte la pasión por la cual tú sirves a Dios. Un espíritu que te parece imponente y difícil de destruir. Dice la palabra del Señor ahí en Éxodo 17:15: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y miren lo que dice el versículo 16: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hoy en día Dios está peleando una batalla contra Amalek. Hoy Él está batallando. Es interesante este versículo que encontramos aquí en Deuteronomio 25:17.
Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvieron ningún temor de Dios. Ahora, vea esto, un poquito de relación biológica de Amalek. Amalek no es ningún desconocido. Amalek sale muchas veces de las personas que tú menos piensas. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar vemos que en el principio Caín mató a Abel. Las obras mataron la fe. Después Esaú juró matar a Jacob. Los deseos de la carne quieren siempre matar la fe. Amalek es descendiente de Esaú y declaró o tuvo guerra por siempre con Israel. O sea, en alguna medida Amalek estaba metido dentro de los lazos sanguíneos de Abraham, el padre de la fe. Y ahí estaba tratando de afectar al pueblo de Israel. Y ahí está el versículo que acabo de leer. Dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Qué más hicieron los amalecitas? Se asociaron con los cananeos para atacar a Israel en algunas posiciones, como en el lugar de Orma, según Números 14:45. En el libro de Jueces dice que los amalecitas se asociaron con los moabitas. Y es interesante este versículo que espero que esté ahí. Jueces 6:3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Mira el versículo 4 lo que dice, y acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¡Qué deseo de destruir la fe! Hermanos, cuando uno pasa esas circunstancias, perdonen que voy a mencionarlo, pero si te arruina el aire acondicionado de la casa, ¿verdad? Son cosas que a nadie le gusta y batallas y sientes que te incomoda. Amalek tiene mucho que ver en eso. Está buscando que tú murmures en contra de Dios. Está buscando que hoy, que no te ajustó la quincena, tú maldigas a Dios. Aquella mujer que tenía a Job a su lado, cuando lo vio en una forma tan desastrosa, le dijo, maldice a Dios y muérete. Hay acciones que están llevando a esposos, a esposas, a que intenten negar a Dios, que intenten maldecir a Dios. El espíritu de Amalek que está metido dentro de tu casa, repréndelo en el nombre de Jesús. Esos son enemigos que vienen para destruirnos. También los amalecitas, hermanos, fueron responsables de la destrucción de la tierra, del suministro, de todo lo que los israelitas tenían. En 1 Samuel capítulo 15, versículos 2 y 3, hermanos, dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Saúl, quiero que castigues a Amalek, quiero que vayas y lo destruyas, quiero que borres a Amalek de la tierra. ¿Y qué creen ustedes? Saúl no lo hizo. Saúl dejó vivo al rey Agag, y eso le costó, y lo mejor del ganado y de las ovejas, y eso le costó su posición de rey. Dios desechó a Saúl por no haber eliminado a Amalek. ¿Por qué? Porque fíjense, más adelante en primer libro de Samuel capítulo 30, los amalecitas descubren dónde David tiene su ciudad, donde David habita con sus esposas, con sus soldados y las esposas de sus soldados, la familia. Y los amalecitas planean ir a esa ciudad, matar todo lo que David tiene ahí y secuestrarle todas las familias. Y cuando David y sus guerreros llegan de la batalla y no encuentran a nadie, no encuentran sus esposas, no encuentran a sus hijos, los guerreros hablan de matar a su rey David. Amalek está presente cada día. Quizás por si faltaba alguna información más, cuando la reina Esther se presenta para defender a su pueblo de la trama de Amán
era descendiente del rey Agag de los amalecitas. Y Amán planeó la destrucción de los judíos. Planeó destruir al pueblo de Israel. Así que Amalek, hermanos, planeó consistentemente matar la fe. Yo te digo esta tarde, aún la escasez que te ha tocado pasar, aún las situaciones difíciles que han tocado pasar, es porque quieren destruir la fe. Quieren destruir tu confianza, hermanos. Cuando la gente le pregunta a uno, ¿y dónde está Dios en este coronavirus? ¿Y dónde está Dios? Mira cómo estás, perdiste tu trabajo, no tienes. ¿Y dónde está Dios? Dios está sentado en su trono, aleluya. Y con Él está su Hijo Jesús, y Él intercede por nosotros. Y lo que Él ha dicho lo va a cumplir, porque Él es Dios, y nosotros no podemos cuestionar el nombre de Dios, aleluya. ¿Cómo nosotros podemos vencer a este segundo enemigo de la fe? Digan conmigo, levantando un altar. Levanta un altar. Yo sé que cuando los problemas llegan a la vida es mejor ponernos a llorar. Yo sé que muchas veces lágrimas nos inundan y lloramos de decepción, lloramos por las cosas que no van bien. Tú no planeaste esa vida que llevas ahora, tú no planeaste, y eso te pone a llorar, te quita el sueño, te desvelas, te desmejoras físicamente. ¿Por qué no cambiamos esta tarde y empezamos a levantar un altar al Señor? Alaba al Señor. Señor, te glorifico, Dios mío. Aún a pesar de todas las circunstancias negativas que se han venido a mi vida, a mi familia, Amalek quiere matar la fe que tú has puesto en mí. Pero esta tarde yo levanto mis manos a ti y te digo, Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico, te exalto. Tú eres grande y maravilloso. Eres grande y maravilloso. Fue lo que Dios le enseñó a hacer al pueblo de Israel. Levanta un altar. En Éxodo 17:15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Él es mi estandarte. Aleluya. Jehová Nisi. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que como para vencer a Amalek, escucha esposo, escucha esposa, escucha padre, escucha hijo, hay que unirnos. Unirnos. La Biblia dice que Moisés subió al monte para orar, para clamar a Dios por el pueblo de Israel que estaba en batalla, pero sus brazos se cansaban. Y cuando sus brazos se bajaban, Amalek prevalecía. Pero cuando sus brazos eran levantados, el pueblo de Israel obtenía la victoria. Alguien tiene que ver quién es el que está cansado en la casa. Alguien tiene que entender que tu esposa no es tu enemiga, que tu esposo no es tu enemigo, que tus hijos no son tus enemigos. Necesitas quien te levante las manos, necesitas quien te ayude a interceder, a interceder. Y cuando Moisés tenía sus manos levantadas, Israel prevalecía en la batalla. Amén. Levantar las manos. Aarón y Hur. Fíjese, Aarón era su hermano y Hur su amigo. ¿Qué significa? La familia y los amigos deben de unirse para que el diablo no nos gane esta batalla. Aún gente que Dios va a poner a tus lados. Aarón significa iluminado. Hur significa fiel y noble. Pero también estaba Josué al frente de la batalla. Todos tenemos una posición en la batalla del Señor. Todos tenemos una pelea que darle al enemigo. En resumen, Amalek odia la fe del cristiano. Odia tu fe. Y quiere destruir día con día tu fe. Él quiere sacarte de tu corazón ese grano de fe. Debemos de entender hoy que cada día que salimos a la calle hay una amalecita buscando ponernos una trampa, buscando meternos en un problema. Tome su lugar. Mire este siguiente versículo. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 4:41. Pero a estos que habían sido mencionados por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá,
y desbarataron las tiendas y cabañas que ahí hallaron hasta el día de hoy. Y habitaron ahí en lugares de ellos por cuanto habían ahí pastos para sus ganados. Versículo 42. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron a los montes de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Reafaías y Uziel, hijo de Isaí, pero no es de aquí, otro hijo de Isis. Y derrotaron a los que habían quedado de Amalec, y ahí habitaron hasta el día de hoy. Mire qué interesante. La tribu de Judá y la tribu de Simeón. ¿Cómo derrotamos a Amalec? Aquí vuelve a entrar la alabanza. ¿No se han percatado de lo lindo que se ponen los tiempos de alabanza y adoración en la iglesia? Hermanos, aunque estamos batallando porque casi no tenemos músicos, pero las hermanas se ingenian. Yo creo realmente que debemos de darle un aplauso a Odalis y a Ismarí, porque son las dos que se matan aquí. Y Diego también cuando nos ayuda. Digo, en la parte musical, a mí a veces me da pesar verlas a las dos solitas ahí, pero tienen un montón de músicos guardados por ahí. Pero la tribu de Judá venció a Amalec con su alabanza. La tribu de Simeón eran los guerreros, eran, hermanos, los que aprendieron a interceder. Entonces, mire, diga conmigo, intercesión y alabanza. Aleluya. Yo añoro el día que nos permitan quitarnos este bozal que tenemos aquí en la cara, porque esto incomoda para alabar a Dios. Mire qué razón tiene esta palabra, porque en California y en Costa Rica el gobierno prohibió que las iglesias cantaran, porque hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. No podemos dejar de alabar a Dios. La tribu de Judá corrió a los amalecitas. La tribu de Simeón corrieron a los amalecitas, y dice, habitaron ahí hasta hoy, hasta el día de hoy. Judá significa la alabanza, Simeón intercesión y oír la voz de Dios. Juntos, la alabanza y la intercesión echan fuera el espíritu de Amalec de la iglesia. Ahora ves por qué el enemigo no te quiere dejar cantar. Ahora ves por qué el enemigo no quiere dejar que alabes a Dios. Y luego levanta tu bandera, hermano Carlos, levanta tu bandera. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Que el enemigo pueda ver tu bandera. Cuando vengan los problemas, flamea tu bandera. Jehová Nisi, Él es mi estandarte. Él es mi estandarte. Y ahora, quizás, hermanos, ustedes dirán, bueno, pastor, son los héroes de la fe. Aquí, hermano Carlos, aquí a este lado, por favor. Esa bandera debe estar presente en tu vida, Jehová Nisi. Pero quizás ustedes pueden decir, pastor, está hablando de David, está hablando de Moisés, está hablando de Josué, sí, grandes hombres de la Biblia. Yo quiero cerrar esta tarde trayéndoles un caso de un héroe de la fe de nuestros días. Quizás algunos de ustedes le pudieron conocer. Héroes de la fe. Yo quisiera pedirles si le bajan un poquito a la luz de aquí, un poquito al máster de la luz de aquí, Vivi. Pero yo quiero que le pongan mucha atención, porque esta persona aquí nos da llaves para vencer el espíritu de Amalec. Yo le pido que las anote, que las tome en cuenta, si usted puede, por favor. Cada latido te mantenga cerca mío, que cada palabra, que cada latido te mantenga cerca mío, que cada palabra, que cada latido te mantenga cerca mío, que cada palabra, que cada latido. ¿Cómo pude vencer a Amalek? En labios de la pastora Ninosca Ponce, una héroe de la fe. Mi familia. Número 2, mi iglesia.
con mis pies o con mi alma, o es que ya me fui con él. Número 5. Qué hermoso que estás Intimidad con aquí, Dios todos los días. aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Mis convicciones. Quiero vivir para ti. Muestra que eres el mismo de ayer y por los siglos. Mi esperanza. Yo en ti espero. Muestra que eres el mismo de ayer y por los siglos. Yo en ti espero. Mi futuro en Dios. Póngase de pie esta tarde. Yo quiero invitarle que si usted puede, cante conmigo esta canción. Porque no tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Como son de copas tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento en mi vida, todo cambio por la gloria de ese mundo. No es Jesús que dio la vida. Camino al cielo yo voy. Tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz y tengo vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. ¡Listo! ¡Ahora! Los problemas no son más grandes que el Dios que tú le sirves. Tenga el gozo de Dios. Esto porque no tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Como soy todo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esa alegría que yo siento en mi vida, Yo no me cambio por la gloria de este mundo. Yo tengo el amor de Jesús que dio la vida. Camino al cielo yo voy. Tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo a Jesús, tengo la paz y tengo vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. En el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos en esta semana, Señor. Bendice nuestro trabajo, nuestro entrar y nuestro salir. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Aleluya. Y a veces sufrí. Dale ese aplauso al Señor, pies para Él. Él te lo merece. Que su fe sea aumentada. Dios les bendiga a todos.